Buenos días chicos, ¿cómo están? Les quiero dar la bienvenida a este nuevo año escolar 2021-2022. Mi nombre es Ana Ramírez de Márquez y durante este año escolar estaré impartiendo el área de formación inglés y otras lenguas extranjeras. Expectativas muchas, de verdad que sí. Solamente les pido colaboración y que logremos satisfactoriamente culminar este año escolar con éxito. Así que ánimo muchachos, nos vemos pronto. Nuestro contenido por el día de hoy es presente y pasado, continuo y simple. En las asesorías pasadas estuvimos estudiando acerca de los diferentes tipos de verbos. Continuando con lo antes mencionado, les estoy ampliando un poco más el contenido, el cual será utilizado en el nuevo contenido a estudiar que tiene por nombre presente y pasado, continuo y simple. Ahora bien, ¿qué son los verbos regulares? Los verbos regulares en inglés crean el pasado simple y el participio pasado agregándole ed a la forma base. Por ejemplo, si tengo el verbo work, en pasado sería working, sería trabajar. Si el verbo termina en consonante y, cambiamos la y por la i y agregamos ed. Por ejemplo, marry, married. Si un verbo termina en e, simplemente agregamos la d. Por ejemplo, like, like it. Ok, ahora nos preguntamos qué son los verbos irregulares. Hay unos 200 verbos irregulares en inglés. Podemos dividir estos en 4 tipos. Primero, los verbos que tienen la misma forma básica, pasado simple y participio pasado. Aquí tenemos el verbo cut, que es cortar. Como pueden ver, es igual para las 3 formas, pasado, presente y participio pasado. Los verbos que tienen el mismo pasado, simple y participio pasado. Por ejemplo, el verbo comprar, que es buy. Si se pueden dar cuenta, se cambia both a pasado y el both también es para participio pasado. Verbos que tienen la misma forma base y participio pasado. Por ejemplo, el verbo venir, que es come, se escribe, tiene la misma forma base, se pueden dar cuenta, tanto para su presente como para su participio pasado. La única vez que cambia es en el verbo en pasado. Los verbos que tienen una forma base, pasado simple y participio pasado diferente. Por ejemplo, el verbo do, que es hacer, tiene do, did y done. Se escriben diferentes en los 3 tipos conjugados. Bien, ahora sí, hablemos de nuestro contenido. Para el presente continuo son aquellas acciones que se realizan de manera progresiva o en el mismo momento en que se habla. Los auxiliares to be para este tiempo verbal son el is, el am y el are. Se construyen de la siguiente manera: en oraciones declarativas, interrogativas, afirmativas y negativas. En las declarativas se usa el sujeto, el auxiliar to be, el verbo ing y el complemento. En las oraciones interrogativas, auxiliar to be, sujeto, verbo ing, complemento y cerramos con el signo de interrogación. Oraciones afirmativas, el yes, sujeto, auxiliar to be, verbo ing más complemento. Oraciones negativas, el sujeto, pero antes del sujeto se coloca la palabra no, obviamente. Luego el sujeto, auxiliar to be negado, verbo ing y complemento. Para el pasado continuo, hablamos de las acciones que se realizaron de manera progresiva o en el mismo momento que se habló en el pasado. Los auxiliares para este tiempo verbal son el was y el were. También tenemos oraciones declarativas, interrogativas, afirmativas y negativas. Para la declarativa sería el sujeto más el auxiliar to be en pasado, verbo ing y complemento. Para las oraciones interrogativas, auxiliar to be en pasado, sujeto, verbo ing, complemento y cerramos con el signo de interrogación. Para las oraciones afirmativas tenemos el yes, sujeto, auxiliar to be negado, pasado, verbo ing, complemento. Las oraciones negativas colocaríamos el no, el sujeto más el auxiliar to be en pasado, verbo ing y complemento. Ok, ahora tenemos el presente simple. El presente simple se utiliza para expresar hábitos y rutinas, hechos generales, acciones repetidas o situaciones, emociones y deseos permanentes. Por ejemplo, si tenemos smoke, que es un hábito, I work in London, que es una permanencia, London is a large city, es un hecho general,
Yo fumo, hábito, yo trabajo en Londres, es permanencia. Londres es una ciudad muy grande, es un hecho general. Para dar instrucciones o indicaciones, por ejemplo, you walk for 200 meters, then you turn left. Camina 200 metros, entonces gira a la izquierda. Su estructura es la siguiente. Tenemos oraciones interrogativas, afirmativas y negativas. Para la interrogativa sería el auxiliar do y das, más el sujeto, verbo, complemento y cerramos con el signo de interrogación. Cuando hablo del auxiliar do y das, depende el sujeto con el cual estemos trabajando. Para las oraciones afirmativas tenemos sujeto más el verbo más el complemento. Esto también varía de acuerdo al sujeto del cual estemos hablando. Y las oraciones negativas, sujeto, auxiliar do y das, negado, verbo y complemento. Del pasado simple podemos decir que es uno de los tiempos verbales esenciales del inglés. Lo necesitarás casi siempre que hables del pasado junto al pasado continuo, además del subjuntivo y construcciones condicionales. Se usa de la siguiente manera en la gramática inglesa. Primero, para hablar de una acción concreta que comenzó y acabó en el pasado, es decir, no se repite en el presente. Comenzó en el pasado, terminó en el pasado y punto. Lo usamos con los adverbios de tiempo como el last year, yesterday, last night, entre otros. Por ejemplo, Lauren checked her notes in the high school yesterday. Lauren chequeó sus notas en la escuela ayer. Otra manera sería para un conjunto de acciones llevadas a cabo en el pasado. Por ejemplo, we started our homework on time. Comenzamos nuestra tarea a tiempo. Su estructura también se trabaja de manera interrogativa, afirmativa y negativa. En la interrogativa trabajamos con el auxiliar di, sujeto, verbo, complemento y cerramos con el signo de interrogación. Para la afirmativa, sujeto más el verbo más el complemento. Y para la negativa, sujeto, auxiliar di, negado, verbo y complemento. Bueno chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta luego.